Buenos días, familia del reino de los cielos. Estamos aquí confiados de que el Padre está haciendo por nosotros la bendición y dando la bendición que Él preparó el día que nos creó. Él nos dio la bendición de tener dones, talentos, llamado, propósito, destino profético. Y el Padre quiere que hoy nosotros seamos esos hijos que tomamos nuestra vara de autoridad para hacer todo aquello a lo cual Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Él nos puso un diseño en nuestra vida. Y así cada uno de nosotros tenemos una encomienda en este tiempo. Para esta hora hemos sido llamados. Para este tiempo hemos sido instruidos. El Padre Celestial hoy quiere que tú y yo sepamos que hemos sido dotados del poder y la autoridad que Él puso en nosotros a través de su Hijo, que quien fue el que envió al Ruach HaKodesh, al Espíritu del Hijo, a nuestros corazones, para que estemos confiados que somos hijos y clamemos, Abba, Abba, aquí estamos, Abba, henos aquí. Que todo temor que haya venido a nuestra mente, a nuestros oídos y hoy nos haya paralizado, el Padre quiere que toda fortaleza emocional, que a causa de las experiencias vividas en el pasado y aún en el presente, estemos paralizados. El Padre quiere que hoy avancemos, no quiere que nada nos detenga, nada nos va a detener con el poder y la autoridad que Él nos ha dado. Él nos ha dado la bendición, primeramente de formar parte de su familia. Es por eso que nosotros nos llamamos familia, nos llamamos amados del Señor, hijos de Dios. Hoy el Padre quiere que en esa identidad que está puesta en Yeshua, nosotros avancemos. Y si hemos tenido desánimo, nos hemos cansado y hemos creído que es una carga muy pesada, y te digo, aún a esos grandes hombres de fe les sucedió. Aún a esos grandes libertadores enviados por el Todopoderoso tuvieron desánimo, tuvieron un bajón de vez en cuando. Y quizá eso es normal, pero no es normal permanecer caído o desanimado, no lo es. Debemos esforzarnos para salir de ahí, debemos hacer lo que el Padre nos instruye. ¿Cuántos se resguardaron en una cueva? A un David, a un Elías. Y el Padre hoy nos dice, largo camino te espera, camina y avanza, ve que vienen detrás de ti y tú tienes una gran encomienda. Y así hoy estaremos recordando esta gran encomienda que Moisés tuvo, de libertador, de levantar su vara y de ver cómo aún la naturaleza, aún el mar fue dividido a causa del poder y la autoridad que viene del Todopoderoso. Debemos esforzarnos para ser esos hijos que experimentemos el poder de nuestro Padre, para que experimentemos salir de toda angustia, salir de todo engaño que ha venido a nuestra mente. Moisés fue encomendado a atacar, a dar libertad al pueblo de Israel de una esclavitud por muchos años. Y él fue encomendado
desde antes que naciera. Ese niño, el que aparentemente iba en un canasto, iba protegido por el Todopoderoso. Y así tú y yo estamos protegidos por el Todopoderoso. Esas aguas en donde ese niño fue puesto son las mismas que se abrieron, son las mismas que estuvieron a su favor. Ese niño no iba a ser dañado por las aguas, sino protegidas por las aguas del Espíritu. Y así tú y yo hoy podemos ver que en todo tiempo hemos sido protegidos. Aun cuando aparentemente ese niño estaba siendo abandonado por sus padres, estaba siendo más bien protegido por el Todopoderoso y llevaba en él una encomienda grande. Llegó al pueblo de Egipto, llegó a ser ese hijo de la hija del faraón para poder ver desde adentro cómo es que había esclavitud, cómo es que él iba a liberar al pueblo. Y aun cuando fue rechazado por los hebreos, cuando él les mostraba que iba a ser ese libertador. Es un hombre de valentía, pero sufrió desánimo. Es un hombre que partió el mar con el poder que el Padre le dio. Escribió 5 libros de la Biblia. Trajo las tablas de los 10 mandamientos. Y aún así, él no se sintió gozoso, sino en cambio Moisés se sintió rechazado por las personas, por el pueblo, mismo pueblo hebreo, se sintió rechazado aún por los egipcios. Y él pasó por baja autoestima. Y tal vez hoy nos identifiquemos y pasamos por un tiempo de rechazo, aún de nuestra familia, aún de los que, por los que estamos haciendo, aún de los que hemos puesto apoyo, en los que les hemos dado apoyo y hemos sufrido rechazo. Hoy podríamos ver la vida de Moisés y él también padeció ese rechazo. Y si nos identificamos, nosotros podemos ver que nos tenemos que animar. No es solo a ti que te acontece, no es solo a ti que te pasa, sino a grandes hombres de fe quienes superaron ese tiempo de angustia y de rechazo. Y hoy el Padre quiere que desarraiguemos todo desánimo que nos está deteniendo para avanzar, para salir de Egipto, para abrir el mar en 2 y así como Moisés levantar nuestra vara y hablarle, para pasar sobre tierra firme. El peso de cumplir nuestro destino no está sobre nuestros hombros, sino sobre los de Dios. No son nuestras fuerzas las que nos sustentan, sino el poder de Dios. Es por eso que hoy esta palabra que el Padre nos da, poderosa, que muchos la hemos proclamado, pero que tenemos que ponerla en práctica, creerla aun cuando las cosas no se vean bien. El Padre nos dice a través de Filipenses capítulo 4, versículo 13, pues todo lo puedo hacer por medio de Yeshua, quien me da las fuerzas. Es a través del Hijo que nosotros somos fortalecidos para cumplir nuestra encomienda. Y mira, si tú te has sentido como Moisés, yo te digo, anímate, anímate que el Padre está por nosotros. Hoy dejemos todo aquello
que nos ha querido paralizar o detener para decir todo lo puedo por medio de Yeshua que me da las fuerzas. Hoy proclamemos eso con fe, con esperanza, y veamos cómo el Padre le dio a Moisés esa vara de autoridad, aun cuando él había pasado tiempo y seguía teniendo desánimo, aun cuando él veía la injusticia y ayudando a su pueblo lo rechazó. Aún la familia adoptiva lo rechazó. Se alejó a vivir como extranjero, pero el Padre no se olvida de tu llamado. El Padre te llama a esa zarza y te dice, ve a liberar a mi pueblo, ve a liberarlo, marcha, ve adelante. Por tanto, el Padre es el que nos da instrucción y nos da sustento. No somos nosotros, no son nuestras fuerzas. Moisés en algún tiempo vivió una vida de seguridad que iba a liberar a los israelitas. Pero cuando él se da cuenta que fue visto cuando mató a ese egipcio, él se siente con temor y se siente con angustia porque lo descubrieron. Y el Padre está por nosotros para que nos salgamos de ese lugar. Y llega el tiempo en el que el Padre nos dice, ve y saca a mi pueblo de Egipto, a los hijos de Israel. Mas Moisés no se sintió digno de su propósito y destino. Carecía del sentido de valía personal y de confianza en sus habilidades. Muchos creemos que nuestras habilidades son nuestra confianza, mas ahora el Padre nos dice, no eres tú. Y aún en el diálogo que tuvo Moisés con el Padre, con el Dios Todopoderoso, le dice, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz. ¿Cuántas veces hemos creído que no somos escuchados, sino que somos ignorados? Mas el Padre hoy ve nuestra condición y quiere que nosotros avancemos y caminemos en su propósito. Así el Padre le mostró a Moisés que no iba en sus propias fuerzas, porque sus propias fuerzas eran insuficientes. Y le mostró la autoridad que le había dado, porque él iba en el poder de Dios. Si esto está sucediendo con nosotros, recuerda esto. El peso de cumplir tu destino y de llegar a ser como Dios diseñó que fueras, no está sobre tus hombros, sino sobre los de Dios. Cuando confías en Dios y en su poder y sueltas lo que Él te ha dado, así como Él soltó la vara y se hizo serpiente, y la tomó de la cola y se volvió a hacer vara, así como la evidencia que Él tuvo de que el poder que había en Él no provenía de sus fuerzas, sino del Todopoderoso. Así nosotros, confiados de lo que Él ha puesto, avanzamos y experimentamos la confianza necesaria para cumplir nuestro propósito y llegar al destino profético y dar cumplimiento a la encomienda que el Padre nos dio en esta tierra. Dice su palabra que el justo por la fe vivirá. Y nosotros creemos que Él es el que está por nosotros, que Él es el que nos da las fuerzas,
y nosotros permanecemos en esta verdad. Nos posicionamos en esta verdad. Algunas otras versiones dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ciertamente lo proclamamos, pero debemos de vivirlo. Debemos de buscar la verdad del Padre y en ella meditar. En su palabra, cuando tú y yo conocemos la verdad que nos da libertad, entonces sabremos que levantar la vara de autoridad abrirá el mar y pasarás por tierra firme, por tierra seca, que en donde tú eres protegido. Y muchos, quizá como con Moisés, vengan detrás de ti no porque tú seas mayor que ellos, sino porque a ti se te ha dado la encomienda de llevar libertad a los cautivos, por cuanto el Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, está sobre nosotros para llevar libertad y ser esos libertadores primeramente de nuestra mente. Todos somos libertadores de nuestra mente. Cuando Egipto sale de nuestra mente, una mente de esclavitud se tiene que ir porque no nos someterá más al no puedo, no nos someterá más al yo no soy capaz, porque hoy esta verdad se establece en nuestro espíritu. No es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu de Dios, es con el poder de Yeshua que nos dio a través del Ruach HaKodesh, pues todo lo podemos hacer por medio de Yeshua, quien me da las fuerzas. Él es el que ha puesto las fuerzas en ti y en mí. Él sabía que necesitaríamos de esas fuerzas y por eso nos dejó al Ruach HaKodesh, para que seamos fortalecidos, para que el poder mismo de Dios sea el que nos haga levantar esa vara de autoridad contra todo sentimiento, contra toda fortaleza emocional. Levantaremos nuestra vara y saldremos de cualquier cueva, de cualquier lugar en donde nos hemos escondido, aún de lugares lejanos al lugar donde es tu propósito. El Padre te traerá de regreso. El Padre te hablará a través de su zarza y te hará y te recordará el llamado que tienes. Primeramente de libertar tu mente, primeramente de proclamar su verdad y ayudar a muchos a los cuales llevarás a libertad, pues Él nos ha enviado en esa gran comisión a ir y a ser discípulos a las naciones. Y hoy el Padre te dice, anda, avanza, avanza, que no son tus fuerzas, avanza, que es en el poder de aquel que nos da las fuerzas. Gracias, Padre, porque hoy salimos de todo lugar oscuro, de todo lugar en donde estaban nuestros pensamientos atados. Pero hoy se desata la luz admirable de Yeshua en nosotros y así todo lo podemos hacer a través de la fuerza, a través del poder, a través de la luz de Yeshua que alumbra nuestro entendimiento y quita toda confusión, todo desánimo, toda tristeza, toda ansiedad que ha querido venir a detenernos. Nada podrá detenernos porque todo lo podemos en aquel que nos da las fuerzas, en Yeshua HaMashiach. Familia, que este día seas despertado por la luz admirable de Yeshua y que continúes tu camino, porque el largo camino nos espera y estamos siendo llamados a gran encomienda. Y veamos este gran ejemplo de este varón que aún pidió que alguien más le ayudara, que él no era de fácil palabra. Mas el Padre le dijo, ¿que no yo te hice la boca? ¿Que no yo le hice la boca al hombre? Y así el Padre quiere que tú y yo hablemos a través de esta boca bendecida, purificada a través de un carbón encendido, para hablar libertad, para proclamar avance y luz admirable, primeramente en tu mente y después a una multitud hablaremos y seremos escuchados
porque habrá evidencias de que el reino ha llegado, así como las llevó Moisés. Y le dijo, ¿y de parte de quién voy a decir que voy? Y tú y yo hoy decimos, vamos de parte del gran yo soy. Vamos de parte del gran yo soy, del que es, del que fue y del que ha de ser, del Todopoderoso, del Padre eterno. Gracias, Padre, porque hoy sabemos que no es de nuestras fuerzas, que no depende de nosotros, sino de tu poder y de tu gloria que está sobre nosotros. Amado Rey, hoy, por fe, el mar se abre. Hoy, por fe, esa vara se levanta y la levantamos con poder y autoridad. Y creemos y vemos tu poder manifiesto en nuestra mente, que creemos en aquel que nos dio libertad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua. Familia, que el Padre te revele esta verdad y que sepas que no son tus fuerzas, que son las del Todopoderoso, que te dé libertad a ti en tu mente para llevar a muchos a su encomienda, que todo lo que hagas prospere por cuanto has escuchado la voz de tu Elohim. Bendiciones, amada familia del reino de los cielos. Bendiciones.